Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande en esta noche estar una vez más con ustedes en este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachem, donde estaremos meditando una vez más en la palabra del Señor, de Dios nuestro Elohim, de acuerdo como lo dice Josué 1:8, cuando el Señor nos dice claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como lo dice también nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, allí en el capítulo 5 de Yohanan, versículo 39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche vamos a estar teniendo esta meditación de la palabra del Señor, donde vamos a estar escudriñando la palabra. Estamos viendo en el Evangelio de Lucas, y el título del mensaje que hemos venido meditando es Siguiendo los pasos de Yahshua. Y hoy vamos a estar siguiendo aquí en este capítulo 9 de el Evangelio de Lucas, en el versículo 57, Lucas 9:57, donde íbamos, el título o subtítulo sería Baderech, en el camino. Baderech, en el camino. Y vamos a ir mirando entonces lo que el Señor nos enseña en su palabra. Que el Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé entendimiento, el Señor nos dé inteligencia para poder entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 57 y 58 de Lucas 9. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, Yahshua: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mira lo que entonces el punto A sería Hof, Hasomayin, aves del cielo. Encontramos que el Señor va en el camino, va caminando, y en el camino aparece una persona que le dice: Señor, Adonai, te seguiré a donde quiera que vayas. Y esto es bien interesante, que muchas veces nosotros nos acercamos a la presencia del Señor y le decimos: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Qué hermoso es poder ver esta expresión de una persona, de un talmidín, de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, que venga, se poste a los pies del maestro y le diga: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a seguir el camino contigo. Estoy dispuesto a llevar mi cruz. Quizás en ese momento nosotros, sobre todo cuando uno recién le entrega la vida al Señor, viene uno al Señor con ese fuego, con ese espíritu que está ardiendo, que está gozoso de saber que tuvo un encuentro personal con Hamashiach, que encontró al Señor, y que ahora en este camino quiere caminar con el Señor en todo tiempo, en todo lugar. Y le dice uno: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y es hermoso esta expresión que uno le puede dar al Señor en ese momento. Pero aquí hay algo interesante, es que el Señor nos dice: y les dijo Yahshua, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Ben Adam, el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su
cabeza. Es un poco irónico que podríamos decir lo que aquí encontramos. Número uno, decirle, Señor, estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a ir donde tú vayas, y que el Señor, en vez de contestarnos a nosotros, decir, ok, deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y sígueme, viene y nos diga, mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Todo, la creación tiene, toda la creación, Dios en su amor y en su misericordia ha permitido que su creación tenga un lugar donde cobijarse, un lugar donde resguardarse, un lugar donde pueda tener su morada. Pero, y aún nosotros, bendito sea el nombre del Señor, tenemos un lugar donde resguardar nuestra vida, donde resguardar nuestro cuerpo, donde resguardar nuestra familia. Pero aquí interesantemente encontramos a un Ben Adán, a un hijo de hombre, a un Dios hecho carne, el creador de todas las cosas, el que nos dio a nosotros todo lo que tenemos, el que creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos, lo visible y lo invisible, lo creó para su gloria, lo creó porque le plació hacerlo, pero cuando Él crea todas las cosas, Él decide crear al hombre, decide crear al ser humano y decide poner al ser humano sobre todo lo creado. Él le da autoridad sobre todas las cosas. Y de esta manera, cuando el Señor le da autoridad, le dice, mira, de todo, Él lo pone en el huerto del Edén y le dice, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y es interesante entonces encontrar que el Señor nos da a nosotros toda la autoridad, nos da al Señor a nosotros todo el poder sobre lo que Él crea, pero nos pone a nosotros una condición. Él nos condiciona a nosotros toda la bendición de Dios, toda la bendición de Elohim, toda la verajá de Dios es para nosotros, pero esa verajá, esa bendición que Dios nos ha prometido va condicionada. ¿Condicionada qué? A la obediencia. Teníamos que ser obedientes. Adán y Eva tenían que obedecer la palabra del Señor. Dios les dio todo, pero el Señor les condicionó. Les dijo, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero me tienen que obedecer. El pecado del ser humano, mi amado hermano, fue la desobediencia. El hombre desobedeció a Dios y fue echado de su presencia. Pero el Señor nos ha amado tanto. El Señor dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios. Nos prolonga su misericordia. Ahora Él nos ha prolongado su misericordia y de tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios que creó todo, ese Dios que nos dio todo, se despoja de todo lo que tenía, se despoja de su divinidad, se despoja de su deidad, se despoja de su gloria y viene y habita entre nosotros como hijo de hombre, como Ben Adán. Él viene a tomar ese cuerpo humano para a través de el Ben Adán, a través del Hijo del Hombre, a través del cuerpo, de su carne, rescatarnos a nosotros a través del sacrificio vivo hecho en la cruz del Calvario. Él lo tenía todo, él lo había hecho todo era de él, pero ahora que se despoja de su divinidad, siendo rico, se hace pobre de tal manera que ya no tenía un lugar, él no tenía un lugar fijo, una casa, un lugar de habitación donde recostar su cabeza. Y él le está diciendo a este hombre, dice, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a caminar contigo donde quiera que yo vaya? Pero yo te digo, puedes hacerlo, puedes caminar conmigo. Esa es la invitación del Señor, porque el Señor en su palabra dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es su bendición. Pero también, como nos ha dicho que Él nos haría descansar, nos está diciendo, mire, el camino
que ustedes van a caminar conmigo no es un camino fácil. El camino que ustedes han decidido caminar conmigo es un camino que solamente los valientes lo pueden lograr. Vamos, los voy a llevar por el desierto, los voy a llevar por momentos difíciles, los voy a llevar por momentos donde ustedes van a tener que esperar única y absolutamente de mí. Yo voy a ser el proveedor de ustedes, pero ustedes tienen que aprender que para llegar al final de la jornada tienen que pasar la prueba. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo te doy la bienvenida, puedes acompañarme, puedes seguirme, pero recuerda, el camino no va a ser fácil. No puede ser fácil, no es fácil el caminar con Hamashiach, no es fácil caminar con Cristo, pero algo que sí te puedo yo asegurar, que a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas veces vas a tener que pasar el frío de la soledad, Dios va a estar contigo. Él es el buen pastor, Él es el pastor que su vida dio por las ovejas. El punto B que quiero tocar también aquí es Buri Amiab, entierre a mi padre. Dice el Señor, recuerda que estamos hablando de padre, de el camino. Y aquí algo interesante es que el Señor le dice a uno, le dice que las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene recostar su cabeza, donde recostar su cabeza. Y ahora viene otro, aquí lo encontramos en el versículo 59 y 60, que le dice al Señor, y dijo aquí le dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso es interesante. Aquí primero viene uno y le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. El Señor le está diciendo, estas son las condiciones. Ahora le dice a otro, sígueme. Ya conoces las condiciones, ya sabes cuáles son las condiciones que yo te he puesto, que yo te he dicho que tienes, por lo que te tienes que pasar, que tienes que entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, que tienes que pasar por vicisitudes, que tienes que pasar por dificultades, que tienes que pasar por momentos difíciles, porque el andar con Hamashiach, el andar con Cristo, lo estamos diciendo, no es fácil. Quizás para nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, quizás para nosotros no sea tan difícil. Quizás a veces tenemos que pasar algunos momentos difíciles económicamente o anímicamente o espiritualmente, de problemas de salud, pero no es tan difícil. Nosotros tenemos muchas libertades para predicar el mensaje del Evangelio, pero sabemos de lugares donde predicar el mensaje del reino de Dios no es fácil. Se tiene que predicar exponiendo la vida por amor a la palabra, exponiendo la vida por amor al evangelio, exponiendo la vida por amor a las almas que se están perdiendo, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, decirle a la gente, mira, el Señor te ama, deja tu vieja manera de vivir, renuncia al pecado, vuelve tus ojos a Dios, hazte teshuvá, arrepiéntete. Porque el Señor dice que la paga del pecado es muerte, que todos hemos pecado y estamos destituidos del reino de Dios, de la gloria de Dios. Pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Hamashiach, Cristo, murió por nosotros. Para nosotros es fácil predicarlo y a veces nos cuesta. Para nosotros es fácil hablar del Señor y a veces no lo hacemos. Pero hay lugares, mi amado hermano, hay lugares, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, hay lugares donde el creyente, el discípulo del Señor, el talmidín, aquella persona que le ha entregado su vida al Señor, tiene que predicar el evangelio con peligro aún de su propia vida. Y el Señor nos está diciendo, mira, estas son las condiciones, pero no
te preocupes, yo no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, y del evangelio, la ganará. ¿Por qué? Porque aquella persona que está dispuesta a dar la vida por el Señor Jesucristo, te quiero garantizar que tiene un lugar en la presencia misma del abacados, en la presencia misma del Padre, porque por precio hemos sido comprados a precio de sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Ahora el Señor viene y le dice a otro, sígueme, sígueme. Ya conoces. Y ahora este hombre, cuando el Señor le dice, sígueme, este hombre pone una excusa para seguir al Señor y le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, Burí a mi entierre a mi padre. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, Yahshua le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Malhut Hashem, el reino de Dios. Es interesante, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es como a veces es una palabra fuerte quizás para nosotros, que el Señor nos diga, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero hay algo interesante, la pregunta que primero me tengo que hacer yo es, ¿estaba realmente muerto el padre de este hombre? ¿O este hombre estaba poniendo una excusa para seguir al Señor? Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que mi padre se muera. Cuando mi padre se muera, entonces yo lo entierro y como ya no voy a tener ningún impedimento, no voy a tener ya ninguna obligación, te voy a seguir. Estamos sacando muchas veces una excusa, y podríamos decir como se dice en el lenguaje coloquial, estamos sacando el cuerpo para no obedecer al Señor. Señor, yo estoy dispuesto a predicar el reino de Dios. Estoy dispuesto a predicar sobre el Malhut Hashem. Estoy dispuesto a predicar las besuras de Jehulá. Estoy dispuesto a predicar el evangelio. Pero Señor, espérame. Espera, Señor, que mis hijos crezcan. Y cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos ya estén en una edad madura, entonces yo ya habré salvado mi responsabilidad y voy a ir a predicar. Pero nuestros hijos crecen, nuestros hijos se vuelven maduros, nuestros hijos aprenden a vivir su vida independientemente y entonces ya cuando el Señor dice, está bien, ya tus hijos crecieron, ven y sígueme y predica el Malhut Hashem, predica el reino de Dios. Entonces le decimos, Señor, perdóname, Señor, pero ahora están los nietos, mis nietos que tanto quiero, que tanto amo. Señor, déjame que esté un tiempo con mis nietos, que les dé el amor de abuelo, que les dé el amor de abuela, que les dé ese amor que tanto necesitan. Y cuando ellos crezcan, Señor, cuando ellos ya estén grandes, entonces iré y predicaré el evangelio. Aquí esto es lo que estamos encontrando en este hombre que le dice al Señor, Burí a mi entierre a mi padre, deja, Señor, que pasen mis responsabilidades y entonces te seguiré. Y el Señor está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que aún quieren estar aferrados a las cosas de este mundo, ellos dediquen su tiempo a los muertos, pero tú que ya has tenido vida, a ti que ya te di vida, a ti que ya me recibiste en tu corazón, que ahora has pasado de muerte a vida, que has recibido vida nueva, ahora ve y lleva el mensaje de esperanza, no solamente a los de afuera, sino también a los de adentro. Ve y no dejes que los que están muertos
sigan muriendo. No dejes que los que están muertos sigan enterrando a sus muertos. Ve, llévales palabra de vida, llévales palabra de esperanza. Ve y diles que aún hay esperanza para ellos, que no todo está perdido, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar al hombre que había perdido la gloria de Dios por causa de su desobediencia. El Señor está diciendo, mira, el camino no es fácil. El camino para caminar conmigo no es fácil y nunca lo será. Pero recuerda que estaré contigo. Y recuerda que yo te he llamado a ti para que anuncies el reino de Dios, para que anuncies el Malhut Hashem. Amén. Entonces, ese es el punto B, y el punto C sería Litraot de mi país. Litraot de mi país. Despida de mi casa. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, te voy a seguir. Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Pero primero, volvemos al punto. Déjame, Señor, que me despida de mi casa, que le diga a mis hermanos, a mis parientes, Litraot, adiós, despídame, Litraot, de mi país, que me pueda despedir de los de mi casa y luego te seguiré. Y el Señor es claro, el Señor nos está diciendo, mira bien, escúchame esta palabra, ninguno que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el Malhut Hashem, es apto para el reino de Dios. ¿Por qué razón? Número uno, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar con Él sabiendo que vamos a tener que pasar dificultades, que el camino no va a ser fácil, que el camino va a ser difícil, que vamos a tener momentos difíciles de nuestra vida, pero que Él no nos dejará ni nos desamparará. Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nosotros tenemos que ir a predicar el Malhut Hashem, que tenemos que ir a predicar el reino de Dios. Ahora bien, el Señor dice, mire, esto es interesante, esto es importante. Ninguno que ponga su mano en el arado es apto para el reino, y vuelva su mirada hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué razón? O para el reino de Dios, porque cuando una persona va a arar, esta persona toma el arado, lo pone sobre los bueyes y empieza a dirigir a los bueyes, y tiene que ir mirando por el camino, mirando hacia adelante, mirando por dónde está arando, mirando por dónde va a sembrar la semilla, mirando siempre hacia adelante. No puede mirar atrás, porque el momento en que mire hacia atrás, entonces los bueyes se pueden desviar del camino y puede que tu tierra, que debería estar bien arada, no quede arada como tiene que ser. El Señor nos dice, mire, ustedes están dispuestos, un día ustedes entregaron su vida, ustedes me entregaron su vida para que yo fuera su Señor y su Salvador, que yo fuera su Goel, el que los rescatara. Yo pagué el precio, ustedes lo recibieron, ustedes aceptaron lavarse en la sangre preciosa que yo he vertido en la cruz del Calvario. Dice el Señor, ahora tienen que estar dispuestos a cumplir mi palabra. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor nos dio? ¿Cuál fue la última misbat que el Señor le dio a sus talmidín, a sus discípulos? Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos ha dado una comisión, nos ha dado una misma que nosotros tenemos que estar dispuestos a cumplirla. Una persona
que no esté dispuesto a cumplir la palabra de Dios, a obedecer, una persona que en el camino vuelva su mirada hacia atrás, esa persona no está apta para el reino de los cielos, no está apta para el reino de Dios. El Señor quiere que nosotros, una vez que hemos vuelto nuestra mirada hacia Él, no volvamos nuestra mirada hacia atrás, olvidando ciertamente, mi amado hermano, mi amada hermana, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No vuelvas tu mirada hacia atrás. No pienses en lo que dejaste en el mundo. No pienses en la vanidad de este mundo. El mundo pasa y su vanidad, pero la palabra de Dios, nuestro Elohim, permanece para siempre. Y la palabra de Dios, nuestro Elohim, es: dame, hijo mío, hoy tu corazón y guarda mis votos. Guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, sigue mi camino. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros escuchemos su voz y que nosotros le sigamos y caminemos con él. La pregunta que yo tengo que hacerte en este momento es: ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Quizás tú en este momento le estás diciendo al Señor, allí al Señor, Buría mi abá, Señor, deja que entierre a mi padre, o quizás está diciendo el Señor, deja que me despida de mi casa. Recuerda que el Señor nos está llamando a que hagamos su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás caminando rectamente delante del Señor? ¿Estamos caminando conforme a la palabra del Señor o estamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad? ¿Estamos sujetando nuestra vida a la palabra de Dios o queremos sujetar la palabra de Dios a nuestra forma de vivir? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estamos escudriñando la palabra del Señor? ¿Estamos meditando en su palabra? ¿Estamos haciendo su voluntad o estamos sacando el texto del contexto para formar nuestro pretexto? ¿Cómo está nuestra vida? Yo no sé cómo está tu vida delante de la presencia del Señor. Solamente tú lo puedes saber. Yo no sé si tú ya le entregaste tu vida al Señor y le dijiste en algún momento: Señor, yo quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Si ya lo hiciste, ahora es el momento de que camines conforme a la palabra del Señor. Si no lo has hecho, permíteme decirte que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha escogido para que tú le entregues su vida y para que empieces a caminar una nueva vida. La palabra del Señor en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10:9 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo único que necesitamos nosotros es creer en nuestro corazón, recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador y confesarlo con nuestra boca para obtener salvación del pecado y de la muerte y poder tener vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que hagas una oración de fe conmigo como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mi pecado, limpia mi rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre.
Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y que el Señor está allí para ayudarte. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar esta meditación. Es número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes, tus logros, tus derrotas. Y ten la certeza de que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del reino de Dios, el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, por favor, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga a ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta una próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.